Urgente Colombia y mucha atención, porque se acaba de radicar un proyecto de ley mediante el cual el senador Alejandro Bermeo, hombre de Abelardo de la Espriella y por supuesto partícipe de su campaña, es muy polémico, ha recibido denuncias por abuso sexual, presentó un proyecto de ley mediante el cual se instalaría en los claustros docentes, tanto en las universidades como en los bachilleratos, la semana anticomunista. Sí, así como lo oyeron, la semana anticomunista. Y cualquier persona que tiene un pensamiento mínimo o una capacidad mediana, se pone a pensar si realmente en Colombia se ha instalado la dictadura del proletariado, si realmente se ha expropiado o si el país se ha vuelto Venezuela, como para que sea necesaria una práctica semejante que tiene, por supuesto, por destinatario a nuestros alumnos y a decirles qué es lo mejor de acuerdo con la ideología del Estado. Pero no nos digamos más nada. Vamos a ver el informe que nos va a aclarar bastante el panorama. La propuesta de instaurar una semana anticomunista en las instituciones educativas colombianas y en las universidades habría un intenso debate sobre el papel de la educación pública y, por supuesto, los límites entre la formación ciudadana y la promoción de determinadas visiones ideológicas. La iniciativa plantea dedicar una semana al año al estudio de la historia del comunismo, de los crímenes atribuidos a distintos regímenes comunistas y de principios como la democracia liberal, la propiedad privada y las libertades individuales. Sus promotores sostienen que la medida busca fortalecer el conocimiento histórico de los estudiantes y advertir sobre las consecuencias de los regímenes considerados autoritarios. Pero aquí viene lo más importante. Sin embargo, diversos sectores políticos, académicos, sociales, cuestionan que una ley pueda privilegiar una interpretación específica de una corriente política dentro del sistema educativo, advirtiendo que ello podría afectar el pluralismo, la libertad de pensamiento y la autonomía de la enseñanza. El debate adquiere una dimensión aún mayor por el contexto político colombiano. Para sus críticos, la iniciativa no respondería únicamente a objetivos pedagógicos, sino formaría parte de un proceso aún más amplio de reorientación ideológica del Estado, alineado con posiciones conservadoras que ha cobrado fuerza en distintos países de América Latina. Desde esta perspectiva, se argumenta que el proyecto podría convertirse en un mecanismo de disciplinamiento político y cultural orientado a influir en la formación de las nuevas generaciones. Quienes se oponen a la propuesta sostienen igualmente que Colombia no ha funcionado bajo un sistema comunista y que las administraciones recientes mantuvieron una economía de mercado y desde luego la vigencia de la propiedad privada, el marco constitucional existente y un largo etcétera. En consecuencia, consideran que el eje de la discusión no radica en combatir una amenaza ideológica efectiva, sino en definir qué contenidos corresponde enseñar desde el Estado y hasta dónde puede llegar una política pública al promover una determinada interpretación de la historia política. De prosperar la iniciativa, distintos analistas prevén que podría intensificarse las tensiones entre el gobierno, el magisterio y amplios sectores estudiantiles, reabriendo escenarios de movilización social alrededor de la autonomía educativa, que es lo realmente importante, la libertad de cátedra y el derecho a una enseñanza plural.
En ese sentido, la controversia trasciende el contenido del proyecto y se proyecta como un debate sobre el modelo de sociedad, el papel de la educación y el alcance de la intervención estatal en la formación de las futuras generaciones. Por supuesto, aún la medida es papel, no se ha decretado nada, simplemente va a ser tratada y puesta a consideración del Congreso para estudiar su aprobación o su rechazo inmediato. De aprobarse esta medida, por supuesto, traería aparejado un escenario de confrontación que ya se creía superado en la sociedad, seguramente con los estudiantes manifestándose en favor de la libertad de cátedra y básicamente de la libertad de pensamiento, porque es lo que el proyecto de ley ataca, y por supuesto el sindicato PECODE y todos los organismos adscritos a la educación en protestas frente a esta intervención directa que ataca la libre determinación de las escuelas, de las universidades y por sobre todo del pensamiento individual y de los derechos humanos. Mi nombre es Carlos Alberto Richetti y esto fue Diario El Politicón de Risaralda, porque la verdad, y solo la verdad, nos hará libre.